Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Gloria Ortega. Hazlo con pasión. Bienvenidos todos. Feliz y contento empezando una nueva semana, 12:53 de la tarde. Hoy lunes, como cada lunes, aquí compartiendo con ustedes un tema que estoy muy segura que les va a ayudar. Así que hoy voy a hablar sobre el tema entendiendo el trauma. Este tema que les comenté y que les prometí la semana pasada, hoy voy a hablar entendiendo el trauma. ¿Qué es el trauma? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos traumas desde nuestra niñez, adolescencia, adultez? ¿Y qué tenemos que hacer para remediar al respecto? Así que pasa la voz. En un par de minutos estamos empezando con este tema que va a estar buenazo y que estoy segura que les va a ayudar. Así que compartan en su Instagram, en todas sus redes para que puedan conectarse y más personas podamos aprender. Estamos a 5 minutos casi de la 1 de la tarde, así que vamos a compartir este tema que realmente de seguro que les va a ayudar en medio de un contexto tan complejo realmente que nos está tocando vivir. Para quienes no me conocen y por primera vez se ponen en acción en esta mañana, en este compartir, quien les saluda es la magíster Gloria Ortega. Soy especialista en recursos humanos y trabajo como consultora desarrollando personas tanto de forma particular como a través de las empresas, de las capacitaciones y el desarrollo de los colaboradores en su plan de capacitaciones. Así que, bueno, feliz y gustosa de poder ingresar en esta mañana a sus hogares, a sus empresas y poder trabajar con ustedes este tema realmente que es importante. Contarles que este viernes tengo mi taller de inteligencia emocional, para poder aprender un poco más, para poder hacernos algunas preguntas, porque no solamente es importante que tengamos la información, sino que sobre todo, mis queridos amigos, que podamos ponerlo en práctica. Y esa ejecución, eso se va a desarrollar en el día a día, en nuestra experiencia diaria, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestras vidas, convivencias de nuestro trabajo, con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya saben, están invitados este viernes a las 7 de la noche en mi taller de inteligencia emocional. Y el sábado, el siguiente día, así de rapidísimo nada más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a conectarnos. Hoy vamos a hablar sobre el trauma. Así que si tú estás pasando por alguna situación de duelo, por favor, o conoces a alguien que está pasando por alguna situación de duelo, por favor, conéctalo, compártelo, pásalo a la voz, porque este tema le va a ayudar un montón a la persona. Así que vamos, compartan, comenten, posteen allí, refieran a personas que lo necesitan de pronto. Entonces, mientras vamos esperando, voy presentando mis talleres. El sábado tengo mi taller de comunicación no verbal, que es justamente el hecho de que nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A comunicarnos de forma efectiva para evitarnos justamente tantos litigios que muchas veces nos metemos sin que nos demos cuenta, porque nuestra comunicación está hablando. Cuando hablamos o no hablamos, cómo lo estamos hablando, estamos transmitiendo, mis queridos amigos. Así que si estás interesado en querer prepararte, en querer evitar problemas por tu comunicación, de repente eres una persona insegura, Gloria, no necesito mejorar mi comunicación, no sé cómo mejorar mi comunicación, el sábado eso te espera. Es tu taller donde te va a permitir ayudarte a desarrollar tu comunicación asertiva, tu comunicación efectiva, los tipos de comunicación y sobre todo la comunicación gestual y la comunicación corporal. Así que, muy bien amigos, sin mayor preámbulos, empezamos. Arrancamos, yo dándole gracias en primer lugar, como siempre, a Dios, porque me está permitiendo poderme capacitar para poderlos ayudar a todos y cada uno de ustedes. Les cuento, como ya ustedes saben, los días sábados estoy capacitándome sobre bienestar emocional, mental y espiritual. Así que estoy muy feliz y contenta, y lo que estoy aprendiendo quiero compartirlo con ustedes, mis queridos amigos, porque entiendo que lamentablemente estamos viviendo aún todavía momentos muy dolorosos, muy duros, muy tristes. Hay muchas personas que han fallecido. El día sábado me enteré de una amiga mía, ¿no?, que falleció su mamita. Entonces, lamentablemente sí, continuamos con esas tristes noticias que nadie quiere vivirlo. Yo, la
verdad que tampoco quisiera, y gracias a Dios mi familia, yo me encuentro con bien y deseando con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes también con sus familiares se encuentren bien. Si necesitan hacerme preguntas, por favor, este es su espacio para ustedes, así que hagan catarsis, coméntenme, con todo gusto voy a leerlos, amo leerlos, y si en algo puedo ayudarles, por supuesto que sí. Así que en ese sentido y justamente acompañándoles en esta situación difícil para muchas familias y muchas personas, es que he decidido desarrollar este tipo de temas con todo mi amor y cariño para poderlos ayudar. Empezamos entonces. Entendiendo el trauma. Gloria, ¿qué es el trauma? En algún momento las personas, todas las personas, ¿vamos a vivir un trauma o no? Vamos a hablar hoy sobre eso. Bien, y para eso quiero empezar con el origen de la palabra, porque a veces hemos escuchado, pero no lo tenemos muy claro. El común de personas no tienen muy en claro qué cosa es un trauma. Entonces, esta palabra proviene del griego, que significa herida. Por favor, anoten, porque esto es importante que ustedes lo puedan interiorizar y de pronto compartir con otras personas. El trauma, mis queridos amigos, proviene del griego, que significa herida. Es una herida. En 1860, por ejemplo, allí se hizo algunos libros, se escribió en relación justamente por primera vez de estas palabras, ¿no? Libros como por ejemplo El corazón del soldado, La nostalgia, que justamente empezaron allí a desarrollar porque antes nunca se había hablado sobre un trauma. Entonces, esto se dio en un contexto, por ejemplo, la primera vez en el contexto de la Revolución Industrial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque condujeron a muchos accidentes, muchas muertes de soldados y todo eso, y allí por primera vez en medio de tanto dolor es que se empezó a hablar de los traumas. Pero los principios y ya el estudio de la psicología propiamente se ahonda en el 1940, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se darán cuenta y escucharán que son episodios, tanto la Revolución como la Segunda Guerra Mundial fueron situaciones duras para las personas, para los seres humanos que a nivel mundial hemos atravesado, y puntualmente esos países, y allí sufrieron pues por supuesto heridas, hubieron muertes, hubieron de forma bastante proporcionada, y es por eso que los síntomas que vivieron allí, no solamente física, sino que mental y emocionalmente, fueron como un shock. Y eso, la neurosis, ¿no? A través de la psicología, es que empezó a ahondar y a hacer los estudios al respecto al día de hoy. Es así como el trauma en nuestras vidas es que empieza a suceder. En la década del 1960, las mujeres, chicas, empezaron a tener voz propia y se empezó a reconocer, por ejemplo, otro tipo de accidentes o de casuísticas en relación al trauma, y mucho oído ahí, por ejemplo, la violación y la violencia. En 1960, las mujeres por primera vez tenían voz y empezaban recién a contar. No es que recién sucediera, esto ya sucedía hace muchos años atrás, pero muchas veces estas situaciones no se hablan y muchas veces somos víctimas ¿de qué? De violación, de violencia no solamente verbal, sino también de violencia física. Hola, Licecita, buenas tardes. Por favor, postea a tus amigas para que puedan escuchar de este tema el día de hoy. Entonces, causas como la muerte, causas como la guerra, causas como problemas sociales, causas como la violación, causas como la violencia física o la violencia verbal son muchas veces el campo perfecto para que se dé a reducir o para que nazca un trauma en una persona. Entonces, muchas veces estas incluso traumas, mis queridos amigos, están en el día a día, en la convivencia doméstica que muchas veces tenemos con nuestros propios familiares. Y esto es algo muy triste y muy duro que yo tengo que decirlo, mis queridos amigos, porque la verdad es que hay grandes estadísticas que nos muestran eso, nos muestran la gran violencia que muchas veces viven los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes y justamente todas las personas vulnerables, incluso los ancianos de tercera edad. Y aquí estamos inmersos todos, mis queridos amigos. Y estas situaciones de violencia o de violación generan traumas psicológicos. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es el trauma, Gloria? Vamos aterrizando para que se entienda y quede muy claro. El trauma, mis queridos amigos, es una respuesta emocional
a un terrible evento, como un accidente, como una violación, como un desastre natural, como la muerte de un ser amado, como alguna situación social como esta pandemia o COVID-19, como por ejemplo, como un desastre, como una violencia que nos afecta a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trauma tiene que ver con una herida emocional, más que física, porque ustedes saben que lo físico se puede cicatrizar, pero ¿qué sucede con lo emocional? ¿Qué sucede con mis sentimientos? ¿Qué sucede con mis emociones? ¿Qué pasa con mis pensamientos? Cuando alguien me siembra o cuando alguien dice o hace cosas que me lastiman y que hacen una herida dentro de mi corazón, que generan una herida que sangra constantemente dentro de mi alma. Y estas situaciones terribles o eventos traumáticos que muchas veces una persona puede vivir en el transcurso de toda su vida, porque no solamente es nosotros adultos, muchas veces como niños o en la niñez es que experimentamos este tipo de situaciones, también en la adolescencia y así sucesivamente, y hasta aún quizás lamentablemente la vida de muchas personas que en toda su vida, mis queridos amigos, viven situaciones de violencia y de otro tipo de índoles que generan traumas emocionales. Entonces, yo añadiría a este concepto que cuando una persona, por ejemplo, no tiene, escúchenme bien, no tiene las herramientas o experiencias para manejar un terrible suceso, es que muchas veces se genera el trauma. Vuelvo a repetirlo porque lo que estoy diciendo es muy importante, mis queridos amigos. Cuando una persona, y es por eso que tanto yo es que comparto con ustedes y el anhelo de mi corazón, y cuando trabajo con las personas, siempre busco, ¿qué cosa? Desarrollar conciencia y que ustedes estén preparados. Porque cuando tú estés preparado, eso te va a blindar. Te va a permitir sobrellevar las circunstancias adversas y negativas que lamentablemente en la vida podemos estar viviendo, como esta pandemia, que lamentablemente no podemos controlar, porque es algo que escapa de la mano del hombre, pero que vamos a vivir. Pero eso no quiere decir que entonces estoy indefensa y entonces me voy a morir. No, señores, es posible prepararlos y este es el escenario y el momento perfecto para que tú te prepares en todo sentido, sobre todo emocional y mentalmente, porque a eso es a lo que yo me aboco y en lo que yo trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, a este concepto yo diría que cuando una persona no tiene las herramientas o no tiene las técnicas, los tips o las experiencias necesarias que le ayuden, quizás el acompañamiento también, ¿por qué no decir? La familia, que nos ayude a lidiar y a manejar terribles eventos fácilmente. Somos presa fácil de que esa situación me afecte tanto, que sea como un puñal, como se dice, que se clava y que se queda dentro de mi corazón. Eso es un trauma. Esas son las heridas emocionales que muchas veces los seres humanos experimentamos, vivimos. Cuando una respuesta, por ejemplo, normal a un evento anormal se convierte en una respuesta anormal a un evento normal. A ver, no se entendió muy bien. Cuando una respuesta normal a un evento anormal se convierte en una respuesta anormal a un evento normal. Lo que estoy queriendo decir, mis queridos amigos, es que muchas veces nosotros decimos las cosas como que aparentemente se están bien, o porque así me enseñaron, Gloria, o porque así crecí, o porque así aprendí. Eso no quiere decir que necesariamente sea lo correcto, o sea bueno. Yo les cuento, por ejemplo, como coach, cuando yo trabajo con mis clientes, justamente con mis pacientes al respecto de algunos traumas que ellos han vivido, han experimentado, y me dicen, Gloria, ¿y quién te dijo esto? ¿O quién te enseñó así? ¿O dónde aprendiste esto? ¿Dónde viste esto? Muchas veces me dicen mis papás, ¿no? Mi familia, mi entorno, las personas con las que me crié. Entonces yo les digo, el hecho que él o ella o quien fuese te haya dicho o te haya enseñado o hayas escuchado no quiere decir que sea la verdad. No quiere decir que sea lo correcto.
Y aquí es algo muy importante que yo quiero hablarte a tu corazón, de mi corazón a tu corazón. Y quiero decirte lo siguiente: si hay en tu vida alguna persona, aún lamentablemente, mis queridos amigos, padres, nuestros propios padres, y no con esto no estoy juzgando para nada, porque entiendo que el hecho de ser padres, a nadie nos preparan para ser padres, y es una gran responsabilidad, y por eso es que es importante estar preparados, porque estamos criando no cosas o objetos, estamos criando personas con emociones y con sentimientos que de niños van a ir creciendo y se están forjando en todo sentido, y esto que están viviendo y están siendo alimentados obviamente va a impactar en todas las áreas de sus vidas, mis queridos amigos, no solamente en el área personal, sino también en lo laboral. Y les digo yo, porque yo he tenido casos de clientes, de personas intelectuales, cognitivamente muy preparados, gente profesional, pero que en lo emocional les falta madurar, pero que en lo emocional han sido tan afectados que esto actualmente les afecta a su vida laboral. Y es por eso que les decía que si a ti alguien te ha sembrado, sean tus padres o sea cualquier persona, no sé lo que hayas vivido tú en algún momento de tu vida, pero alguien te haya dicho algo que marcó tu vida, que está allí como un puñal hasta el día de hoy, a pesar que han pasado muchos años y no te ayuda a recuperar, déjame decirte lo siguiente. Y escúchame por favor, y acá sí da oído mis oídos, a mi voz. No escuches y cierra la puerta de tus oídos y de tu corazón a todo aquello que te roba la paz, a todo aquello que te lastima, que te causa dolor, que te hace daño, aunque tu papá o aunque tu mamá te lo haya dicho. Quítate ese pensamiento, quítate esa venda y quítate esa palabra, ese mensaje o eso, aquella cosa que en algún día te sembró. Porque si no lo reconoces y si no lo aceptas como algo anormal, porque no es normal, aunque muchas veces sucede, a eso es lo que yo quería decirles, no, pero Gloria, todo el mundo lo hace, o Gloria, todo el mundo lo dice, o Gloria, así, no quiere decir que porque todo el mundo lo haga o porque todo el mundo lo diga sea lo correcto. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado al respecto de ello. En ese sentido, pues el trauma, cuando hablo de trauma tengo que hablar de las heridas, como te das cuenta, emocionales. Estas heridas emocionales, mi querida Lisette, ¿qué son? Bueno, pues son daños emocionales profundos, muy profundos. Y justamente por esa profundidad que tiene esa herida es que muchas veces no es fácil salir de ellos. Por esa profundidad es que muchas veces no podemos lidiarlas. Por esa profundidad es que muchas veces pasa un año, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan muchos años y sigue latente en mi vida. Entonces, esas heridas emocionales, que sería importante que hoy, así, de forma muy sincera, te preguntes a ti mismo si en algún momento de tu vida, si no será que hoy de repente no puedes alcanzar o no te puedes ver como la persona que quisieras ser, ¿no será porque hay un trauma dentro de ti? ¿No será porque hay alguna herida del alma? ¿No será porque hay alguna herida emocional, un daño, algo que alguien en algún momento de tu vida te causó y que es tan profundo que no puedes por ti mismo remediar? Entonces los daños emocionales profundos relacionados con la separación, por ejemplo, están estrechamente cuando una persona que ha vivido con alguien su primer amor por muchos años, ¿no? Y que aparentemente vivían en burbujas, y yo he conocido casos así de parejas que vivían en burbujas, que creían que todo era perfecto, que todo estaba muy bien, pero de la noche a la mañana, plum, se desinflaron esa burbuja y les causó tanto dolor y les causó tanto daño a los dos, a uno quizás más que otro o con diferentes tipos de características, pero que justamente necesitan el apoyo de un especialista para poder ayudarlos. Entonces, claro que sí, situaciones como la separación pueden ser muy dolorosas y nos pueden generar heridas emocionales. Por eso es importante, mis queridos amigos, tomar decisiones correctas. Por eso es importante saber con quién te estás involucrando. Si tú que me escuchas en esta mañana eres soltero, por favor, toma en cuenta mis palabras.
Por favor, toma en cuenta las experiencias que de pronto incluso tú mismo has visto o has escuchado de los demás y no querrás vivir el dolor y la herida que genera y que causa muchas veces una separación con una persona a quien se ama, porque se abre el corazón. Otra situación traumática o evento traumático podría ser el rechazo. Cuando muchas veces nos sentimos rechazados, ese sentimiento tan fuerte que se siembra en nosotros, que se apodera. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de rechazo nos daña la autoestima, nos hace pensar que somos feos, que no somos capaces, que somos ineptos, incompetentes, por no decir otras palabras. Entonces, cuidado con esos sentimientos. Cuidado, aléjate de las personas que te hacen daño. Una persona que te ama nunca te va a hacer mal. Una persona que te ama va a buscar cuidar tu alma y tu corazón. Entonces, cuidado con esos sentimientos de rechazo. Muchas veces sucede también no solamente en temas de relaciones de pareja, sino también, por ejemplo, cuando los padres no crían a sus hijos. Cuando los padres, padre o madre, abandona a sus hijos. Eso que es esa acción, de acuerdo a esa conducta, ¿qué sucede con el niño, con el hijo? Lo que siembra y lo que genera es un sentimiento de rechazo. Y no es que a él le hayan dicho, no, no te quiero, simplemente que por el mismo hecho de que lo abandonó y que no sé, Gloria, no conozco a mis padres, no sé quién es mi mamá, no sé quién es mi papá, nunca supe de él, ese sentimiento genera esa situación genera un sentimiento de rechazo. Y es por eso que tenemos que nosotros como adultos, como padres de familia, tenemos que tener cuidado de las cosas que estamos haciendo y cuidar también a nuestros hijos, porque no vaya a ser que de repente esa ha sido tu situación y en este momento, en esta tarde ya, tú te sientas así, te sientas identificada con esa situación. Entonces, situaciones así es que generan y que causan heridas emocionales en los seres humanos. Entonces, es importante, por eso, el poder identificar. Tú tienes que identificar en esta mañana, en tu vida, cuál es la causa, el motivo por lo cual muchas veces, cuál es la fuente que muchas veces te puede estar generando una herida emocional. Tú, mejor que nadie, tienes que sentarte un día, tomar reflexión y darte cuenta, si es posible hacerte un autodiagnóstico y darte cuenta en qué momento de tu vida tu mamá, tu papá, tu esposo, tu pareja, alguien te causó este tipo de sentimiento y herida. Esto a menudo conduce a expresiones tanto internas como externas, como cuáles, emociones, señores, sentimientos como la ira, como emociones como la frustración, como el resentimiento, como el odio, como la culpa. Y miren qué interesante es hablar de esto, porque a veces queremos tapar lo que está allí presente y lo que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero los demás, nuestro entorno se da cuenta. ¿Y sabes quién es la primera persona más que se va a dar cuenta si tú tienes este tipo de características? La persona que está más cerca a ti, tu pareja. Esa persona se va a dar cuenta si te amas o no te amas a ti mismo, si eres seguro o no eres seguro a ti mismo, si tienes odio, resentimiento, rencor. Comienza a analizar tu corazón. ¿Y no será que en este momento tú tengas alguno de estas emociones o sentimientos de ira o de culpa? Cuidado con el sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces, muchas veces, nos sentimos culpables de las cosas? Y no es que seamos culpables, ojo, porque a veces este sentimiento se siembra como un engaño, como algo que aparenta y creemos y pensamos. Y las personas que justamente necesitan ayuda muchas veces tienen este tipo de características. ¿Por qué? Yo he conocido casos, por ejemplo, ¿no?, de personas que de pronto falleció su mamá, falleció su papá y ellos tuvieron que hacerse cargo, o de repente su papá era una persona alcohólica, su papá o su mamá era una persona drogadicta o que tenía un pasado muy fuerte y los hijos se tuvieron que hacer cargo de los hermanos menores. Y esta vivencia y esta situación que tuvo que vivir el niño adulto, el hijo mayor, ¿cuántos hijos mayores que están aquí escuchándome no han vivido esa situación?
Y luego ellos creen y ellos piensan que son los culpables por la separación de papá. ¿Cuántas veces, muchas veces los niños se sienten culpables cuando no es así? Cuando no es así. Pero mira, ese mensaje se siembra inconscientemente en el cerebro y se cree y se piensa que es así. Entonces, si hoy que hablo, me dirijo a ti con mucho respeto, mi querida amiga, oyente, amigo, seguidor, tienes ese sentimiento de culpa, comienza a analizarlo y a darte cuenta. Y si ese es el caso, comienza a trabajar sobre ello. Lo que podrías hacer aquí es, por ejemplo, como que refrendar eso, como que juzgar esos pensamientos, juzgar ese sentimiento y esa emoción que tú tienes a ti mismo y decir por qué. Comienza a analizarlo. ¿Por qué es que yo tengo culpa? ¿O por qué es que yo siento que tengo la culpa? ¿Por qué? ¿Realmente esto es fundado o es infundado? Entonces sería bueno que tú mismo comiences a juzgar esos pensamientos o esas emociones que de repente no son ciertas, no son verdad, pero que están allí bien sembradas. Así que esos sentimientos, porque así como hay el sentimiento del rechazo, también hay sentimientos de culpa, eso comienza a sacarlo de tu corazón. Comienza a trabajar sobre eso, porque eso no te va a ayudar. Y te va a estancar y no te va a permitir crecer y vas a seguir haciendo daño. Ojo con esto, también es importante, mis queridos amigos, porque cuando las personas estamos llenos de ese sentimiento de culpa o de ese sentimiento de rechazo, inconscientemente muchas veces hacemos daño. Y hacemos daños a las personas que están más cercanas a nosotros, las personas que amamos, pero no nos damos cuenta y comenzamos a hacer daño. Por eso es importante trabajar, porque si no nos hacemos daño a nosotros mismos, hacemos daño a las personas a quienes amamos. Por eso es importante sanar esas heridas del alma. Ahora, Gloria, ¿cuáles son las causas del trauma? Bueno, hay muchas causas, ¿de acuerdo? Ya lo hemos ido mencionando conforme hemos ido describiendo esta terminología trauma, que es realmente nace en situaciones, en incidentes, en eventos, en situaciones traumáticas, como por ejemplo, tanto de una forma individual, escúchenme aquí, como una forma social o de forma grupal. Los traumas pueden nacer en cualquiera de estos dos grupos de situaciones. Por ejemplo, voy a ir enumerando cada uno. En cuanto a incidentes individuales o a nivel personal de uno a nosotros mismos, por ejemplo, puede ser en la violencia física. Cuando una persona violenta agrede físicamente sobre una persona, eso puede generar trauma. Y aquí, por favor, permítanme hablar. Bueno, la verdad que permítanme decirles con toda sinceridad, mis queridos papitos, ustedes que tienen hijos, mucho cuidado con la forma como corrigen a sus hijos. La forma de corregir no es con violencia. La forma que se debe de corregir a un hijo no es golpeando. Hay formas correctas. ¿Hay que disciplinar? Por supuesto que sí, porque cuando un hijo hace algo que no está bien, hay que enseñarle que no está bien. Por consecuencia, la disciplina tiene que estar presente, pero la disciplina siempre con amor, no la disciplina con odio, no la disciplina con resentimiento. No, señores, porque cuando tú disciplinas o cuando tú castigas a tu hijo con odio, con amargura, le vas a hacer daño. Y allí puedes generar un trauma al niño. Un trauma. ¿Qué más? Lesiones serias, la exposición a la muerte, por supuesto que sí. Y es por eso que hoy me permito transmitir y compartir con ustedes esos temas, porque entiendo que lamentablemente, les decía, hay muchas personas que son víctimas de la muerte o que han sido víctimas sus familiares de la muerte. Y cuando estamos expuestos como familiares directos a la muerte, por supuesto que eso podría generar traumas en la persona. Por eso es muy importante saber y prepararnos y tener las herramientas necesarias para poder lidiar con situaciones tan duras, tan difíciles, que lamentablemente como seres humanos nos va a tocar en algún momento vivir.
para que esas situaciones sí dolorosas, sí tristes, pero que no me generen un trauma. Porque el trauma te marca, mis amigos. El trauma te marca, como les decía yo al principio, y lo podemos llevar por muchos años. Otros incidentes personales como la violencia doméstica, verbal, no solamente física, sino verbal. Otras violencias como la violencia sexual, mis queridos amigos. Y quien les habla, como coach de vida, he tenido casos de personas que han sido violentadas sexualmente, que han sido violadas incluso por sus familiares directos, por sus padres. Y es algo muy doloroso que por supuesto que genera un trauma. Porque no es fácil y no es concebible, más aún cuando somos niños, cuando somos adolescentes, que me roben mi inocencia de una forma brusca y tosca, que atienten contra mi cuerpo y que no me sienta agrado. Por supuesto que el niño, que el adolescente se va a sentir violentado y le va a generar un trauma emocional. Y es por eso aquí, por favor, las personas que tienen una pareja, que vuelven a rehacer su vida y que tienen una pareja que va a pasar a ser como padrastro o madrastra de los hijos, mucho cuidado, por favor. A veces el amor nos ciega y no nos damos cuenta, si se los digo porque yo he visto casos. He tenido casos de otras personas, pacientes, por ejemplo, de que su padrastro la violentó sexualmente cuando su mamá salía a trabajar y ella se quedaba solamente con él. Y ustedes no saben, mis queridos amigos, cuánta carga emocional de dolor, porque esta persona ya no es un niño. Hoy me buscan a mí como personas adultas, jóvenes adultos, y con cuánto dolor que han vivido toda en su vida, guardando, porque estos temas no son fáciles de hablar. No es algo que se habla como común y corriente, hablamos otro tipo de temas, no. Y ese guardar es lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo me genera peor, una herida más grande, porque no puedo hablar fácilmente. Quiero hablar, pero no puedo, por miedos, porque esa trauma nos genera miedos, nos genera temores, me genera inseguridad, me genera rechazo. Y las personas que crecen con ese tipo de situación, justamente, por ejemplo, con el sexo opuesto, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya está creciendo y de repente una persona quiere relacionarse con esta persona de forma sana, ¿qué pasa con la persona que está enferma? Huye, porque le tiene miedo, porque viene esa situación en la mente y cree que le van a hacer daño, cuando muchas veces no es así. Ese es un trauma. Aunque han pasado los años y no he podido sobrellevarlo y lidiar, está presente dentro de mí, pero está allí presente. Entonces, otras situaciones como, por ejemplo, una muerte súbita, ¿no? O violenta, por supuesto, eso sí genera trauma. Porque de la noche a la mañana, o la forma como murió, de repente en un accidente, estaba lleno de vida y un accidente traumático, el avión se cae, y situaciones que realmente nos roban y son tan súbitas que definitivamente nos generan trauma. Y porque no me despedí de forma correcta. Porque lo normal es a veces cuando una persona está enferma, aunque nadie busca ello, obviamente, pero sabemos de alguna manera, más aún si está sufriendo, que necesita descanso, que necesita paz. Pero ¿qué pasa cuando una persona está llena de vida? ¿Qué pasa cuando una persona la vi y de la noche a la mañana ya nunca más lo vi y no me despedí de esa persona? Por supuesto que esas situaciones generan traumas emocionales. La muerte repentina, la muerte inesperada, una muerte súbita. Y por el otro grupo de incidentes basados en el mundo o grupales, yo les decía, esta pandemia, señores, este COVID-19 para no todos, pero para muchas personas les puede generar un trauma. Por eso es importante prepararnos. Los desastres naturales, hay personas que le tenemos más temor a un maremoto, a un terremoto que otras personas. ¿Por qué? Porque de repente en algún momento sufrieron, o su papá, su ser amado, alguien sufrió, murió en un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay temblor, escúchenme, cuando hay temblor la persona se asusta, y no se asusta de una forma natural, sino de una forma súbita y aguda. ¿Por qué? Porque tiene ya en el cerebro, obviamente, sembrado ese temor de que un temblor puede ser un terremoto y le trae a colación el recuerdo de la muerte de un ser amado.
Por supuesto que también genera traumas. Los ataques terroristas, claro que sí. Acá en nosotros en Lima, Perú, ¿no? Saludando a todos mis amigos de América Latina, por cierto, desde Lima, Perú, de acá, Gloria Ortega les saluda, hablando de esos temas terroristas, por ejemplo, cuando en algún momento de el tiempo republicano de nuestro país hemos vivido esta situación. Y puntualmente las personas allí, en las regiones de nuestro país, donde muchas veces por causa del terrorismo han perdido seres amados. Les han matado o les han violentado físicamente y para ellos por supuesto que les genera un trauma. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de terrorismo y quieren alejarse y le mieden y le huyen, ¿no? Y les genera pavor y pánico una persona terrorista o el escuchar del terrorismo. ¿Por qué? Repito, porque han sido dañadas directamente y eso también les puede generar o puede generar traumas. Las violencias culturales, las guerras, de donde nació justamente el trauma, por supuesto que también generan traumas en las personas. Por ejemplo, imagínate tú, tienes un familiar que es militar y de pronto se va a servir a la guerra y de pronto lamentablemente estando en la guerra pierde la vida. ¿Cómo se queda esa persona? Por supuesto que el hecho de haber perdido a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, trabajando allí, guerreando, por supuesto que puede generar un rechazo y puede generar un trauma frente a esas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los niveles de respuesta, Gloria? Bueno, frente al trauma, lo más importante, escúchame aquí, es importante evitar, mis queridos amigos, el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona, para que se siembre el trauma, no es que en el momento, plum, ya estoy traumada. No, en el día a día, después de la noticia, todas esas situaciones y experiencias que comenzamos a vivir, por ejemplo, después de la muerte de un ser amado directo, obviamente nos genera, por ejemplo, estrés. Un estrés crónico, fuerte, postraumático se llama en la psicología. Otros también trastornos de estrés agudo, donde muchas veces ya la persona se tiene que medicar, ¿de acuerdo? O también trastornos de estrés postraumáticos, ¿de acuerdo? Que no se dan en el momento, repito, del episodio de muerte o de dolor, sino que se dan después de esa situación impactante que en mi vida pasó. Y es por eso que hay muchas personas, y yo he conocido casos de personas que me dicen, y que me dijeron que perdieron sus padres, y yo les pregunté, ¿y cuando falleció tu papá, cómo te sentiste? Y me decían, Gloria, yo normal. ¿Lloraste? Le dije, ¿cómo fue el recibimiento de esa noticia? Y me dijo la Gloria, yo no tenía ganas de llorar. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas, ¿me entiendes? Cuidado con eso. Y efectivamente hay situaciones que en el momento la persona, su reacción, obviamente es así. O sea, en el momento pareciera que no pasara nada, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y recién sienten la pegada. Recién es que viene y se genera este trastorno, por eso se llama porque es después, postraumático. En ese sentido, mis queridos amigos, es importante que frente a situaciones que no manejamos muchas veces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es aprender a desarrollar la resiliencia. Y el día viernes compartí sobre este tema y transmití sobre ello. Así que si no me escuchaste hablar qué cosa es sobre la resiliencia, busca por favor en el fanpage. El viernes de la semana pasada compartí sobre este tema. ¿Por qué? Porque es importante que frente a las situaciones duras, dolorosas que en la vida lamentablemente vamos a vivir, porque ni tú ni yo estoy libre de algún de estos tipos de situaciones, tenemos que aprender a desarrollar ciertas herramientas y una de ellas es la resiliencia, que es esa capacidad que me va a ayudar a salir a flote, que me va a ayudar a afrontar las situaciones difíciles y adversas que voy a tener que lidiar.
de tal manera que esas situaciones adversas pueda convertirlas en situaciones de aprendizajes, en situaciones que me fortalecen mental y emocionalmente, que me dan fuerza para seguir luchando por mis objetivos, que me ayudan a crecer como ser humano de forma integral. Esa es la forma correcta de afrontar las situaciones adversas que la vida nos toque vivir. No viviendo y generándonos un trauma que nos paraliza, que nos bloquea, que nos hace sufrir, que nos detiene en el pasado, que no nos deja realizarnos, volver a construir mi vida, a volver a empezar mi vida. No, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Y todo lo contrario es decir que si yo soy una persona resiliente y soy consciente que en la vida voy a vivir situaciones adversas, pues esas situaciones adversas me tienen que forjar a mí una persona con mayor carácter. Me tienen que forjar a mí, a una persona, a ser una mejor versión de mí, a estar preparada frente a futuras circunstancias que pueda yo atravesar. Así que en ese sentido, mis queridos amigos, les invito a comenzar a desarrollar su resiliencia, porque esa resiliencia va a ser como tu resortero, como tu colchón que te va a ayudar a poder pasar las situaciones difíciles de una forma óptima, de una forma conveniente, y no generarte, y no hacerte, y no ahondarte, y no hundirte o abatirte en el dolor, en el sufrimiento, porque eso no nos hace bien. Eso a la larga nos puede generar y nos puede llevar a otros tipos de ajustes psicológicos. Así que en ese sentido, mis queridos amigos, preparémonos y tengamos frente a situaciones dolorosas de la vida niveles de respuestas adecuados, ¿sí? Así que comencemos. Si necesitas el apoyo de un especialista, búscame y con todo gusto te voy a ayudar. Te ofrezco mis servicios de coaching personalizado que lo voy a trabajar particular y puntualmente en base a un plan de acción diseñado en base a tu necesidad que tú puedas tener. Y bueno, decirles finalmente que en medio de las situaciones traumáticas o las heridas del alma que a veces podemos tener, mis queridos amigos, siempre invitarles definitivamente a creer en Dios, a clamar a Él en oración con toda fe y a decirle que Él pues sane nuestro corazón, nos sane de heridas traumáticas, porque Dios tiene el poder para ministrar nuestro corazón y para darnos un corazón nuevo, para darnos un corazón no roto, porque muchas veces entiendo que por sentimientos de rechazo, violencias sexuales, físicas y tantas cosas que muchas veces quizás hemos vivido en algún momento de nuestra vida, nuestro corazón se rompe, porque somos seres humanos, nuestro corazón se daña. En ese sentido, es importante que podamos también nunca perder nuestra fe, nuestra confianza, sino que creer sobre todas las cosas en el Todopoderoso, sabiendo que de Él es la fuente, de Él mana la vida, y de Él, pues obviamente nos va a ayudar a poder conciliar, sobrellevar estas situaciones traumáticas difíciles. Así que busca ayuda. Hay muchas formas de poder trabajar sobre ello, pero ya sabes, comienza a cuidar tu corazón, comienza a cuidar tu alma de las heridas emocionales, de las personas, de situaciones o de cosas que te hacen daño. Es de sabios huir y alejarnos de las personas que nos hacen daño. Mucho cuidado como padres, en nuestro rol que nos toque vivir como padres, como abuelos, como hijos, como parejas, como hermanos. Tengamos presente siempre esto, porque el trauma nos hace daño, nos roba la paz, nos roba nuestra inocencia muchas veces en los niños. El trauma nos recuerda que algo anda mal, que no estamos bien, que algo pasó en mi vida que me marcó, que hubo un antes y un después. El trauma está presente en muchas personas, en la humanidad, ¿no? Entonces el trauma es una forma de describir las mutilaciones, ¿no? Los gemidos, el dolor, el sufrimiento de tanta gente. Se quedan allí como cicatrices marcadas, emocionales, que no podemos ver, pero que están allí presentes.
Así que cuidado con esas caídas del corazón. Cuidemos nuestro corazón para que no sea dañado, para que no sea lastimado, para que no sea mellado. Entonces, muchas gracias mis queridos amigos por haber compartido esta tarde conmigo. Espero que les haya ayudado, que hayan conocido más sobre el tema y que obviamente ahora sabiendo al respecto en qué consiste y qué debemos hacer, que es desarrollar la resiliencia. Así que ya sabes, pongámoslo en práctica. Empecemos a trabajar y a cuidarnos a nosotros mismos y a las personas a quienes nos amamos, a quienes amamos. Así que no te confíes, no bajes la guardia. Sigamos en casa cuidándonos y protegiéndonos. Hoy en la mañana me salí a hacer mis compras después de 2 semanas, gracias a Dios, con bien todos. Así que deseándoles con todo mi corazón lo mismo, que se cuiden lo máximo que puedan hasta que Dios permita que toda esta situación concluya. Ojalá esperando que ya este año termine toda esta situación para ti y para mí, y para no escuchar más dolor y no vivir en tanto sufrimiento como lamentablemente estamos viviendo el día de hoy. Cuídense, mis queridos amigos, los quiero un montón, Dios los bendiga y nos vemos el día miércoles a esta misma hora, a las 11 o 12 de la mediodía, allí estoy, así que activa la campanita de mi fanpage para que te pueda comunicar cada vez que yo voy a transmitir en vivo, para que te puedan comunicar en el lugar donde estés. Así que cuídense mucho y compartan este tema con sus familiares, con sus amistades y nada, o compartan el video en sus redes de Instagram, de YouTube, de Facebook, con todo gusto. Tienen obviamente la oportunidad de poderlo hacer, háganlo, ¿no? Y inviten a otras personas que de pronto necesitan escuchar este tipo de temas. El día miércoles voy a compartir, todavía no sé, pero voy a estar en estos temas, lidiado a estos temas, voy a ver si comparto el estrés o el otro tema que voy a compartir en esta semana es los cuidados personales que debemos de tener, que también es un tema muy bueno, porque son cosas que te voy a decir que tienes que hacer para cuidarte mental y emocional y también físicamente. Así que esta semana, así que no te lo puedes perder, entre el miércoles o el viernes, uno de estos 2 temas voy a ir a compartir. Así que pasa la voz, comparte y los espero el miércoles y viernes. Cuídense mucho, Dios los bendiga, un abrazote y ya sabes, sígueme por mis redes y por supuesto espero puedas recomendar mis servicios, referirme con las personas que conozcas, empresas, a mis amigos empresarios. Si gustas, ahora en marzo que empezamos ya nuestro plan de acción de capacitaciones, con todo gusto para desarrollar y ayudar a tu personal a poder trabajar estos temas que estoy segura que va a impactar en la rentabilidad de tu negocio. Créeme que así lo es, yo lo he visto. Y estoy convencida de que el mejor capital que tú tienes, mi querido amigo, amiga, que trabajas con personas, son las personas. Pero para eso tienes que invertir en ellos, así como nosotros invertimos en nosotros mismos. Cuídense mucho y ya saben, todavía tengo vacante para mi taller de este viernes de inteligencia emocional, cómo controlar tus emociones. Si estás interesado, escríbeme y con todo gusto te envío la información. Sígueme por mi fanpage, sígueme por mi canal de YouTube, allí puedes inscribirte y activar la campanita. Gracias a mis amigos de LinkedIn, mis amigos de Networking, mis amigos de Instagram. Gracias a mis amigos de Twitter, estoy para servirlos. Dios los bendiga. Bye, bye. Chao.